Hola, Dios te bendiga. Bueno, en esta noche quiero hablar sobre un versículo que yo cuando lo leía, yo decía, ¿quién es esta persona, verdad? Y dice así, está en Malaquías 7:5, pero voy a leer versículos 5 y 6, y dice así, no creas en amigo ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Aquí está hablando del engaño, del trompiezo, ¿verdad? Incluso habla que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Yo siempre cuando leía esta palabra decía, de la que duerme a tu lado, cuídate. Y yo decía, bueno, no puede ser mi esposa. Mi esposa es mi propia carne. Por tanto, el hombre dejará a madre y padre y se unirán con su mujer y serán una pura carne. Y la esposa es mi ayuda idónea, mi costilla. Entonces dije, pues no es ella. Entonces, como dice Charles Spurgeon, hay veces que alguien tiene una lámpara más grande que tú, o Dios ya le reveló esta palabra, a él. Entonces, por eso es bueno escuchar a otros predicadores, ¿verdad? Y yo muchas veces lo que hago cuando no entiendo algo, escudriño, medito y después de no entender, pero la curiosidad de quién es esa persona, entonces me voy a Google y busco ciertas referencias. Y pues no encontré nada. La referencia más cercana que muchos dicen es que es tu propia carne. Y yo decía, no, pues tampoco. Y entonces una vez yo iba manejando por el freeway y iba alabando al Señor, pensando, escuchando música. Y de repente el Señor me empieza a hablar, a ministrar y a revelar, ¿verdad? Hay muchos que no creen en la revelación, pero la Biblia, esa palabra está ahí, en Samuel, en varias partes. Obviamente que hay personas que dicen, Dios me reveló esto, me reveló aquello, pero se salen de la Biblia. Entonces no viene de parte del Señor. Pero entonces el Señor me empezó a revelar quién es esta persona. Y me empezó a ministrar y a hablar. Y quiero compartir eso. Y dice así, está en Miqueas 7:5 y dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es la que duerme a tu lado? Tu esposa. La Biblia nos está hablando de aquí, del engaño de nuestros enemigos, que son nuestros propios hijos y eso. Y ahorita lo voy a explicar. No voy a explicar de los hijos, pero voy a explicar de este versículo que dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. ¿Por qué no dice la Biblia que nos cuidamos de la que duerme a nuestro lado, que es nuestra esposa? ¿Por qué? Bueno, porque nuestra esposa nos puede hacer pecar, caer, hacer cosas que están incorrectas delante del Señor. Si la Biblia misma nos dice, le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea que nosotros mismos nos tenemos que cuidar de esta carne, que no pequemos, que no hagamos cosas que el Señor no le agradan. Así como Pablo dijo, vengo y golpeo esta carne y la pongo en disciplina. No vaya a ser que yo trompiece, haya sido salvación para otros, predicarles el evangelio y yo me venga a perder, ¿verdad? Entonces voy a dar 3 ejemplos. Y el Señor empezó a ministrarme y a revelarme esta palabra, que es la esposa, que nos debemos de cuidar aún de nuestra esposa, y eso me ha pasado a mí. Yo puedo decir que es verdad. Una, quien hizo pecar a Adán fue su propia esposa, ¿verdad? Hay que cuidarnos a veces, que a veces nosotros normalmente nosotros amamos a nuestras esposas, ¿verdad? Y cuidarnos de no hacer cosas que son incorrectas delante de Dios, que Dios ya nos dijo que no son correctas. ¿Por qué? Y a veces nosotros como hombres hacemos cosas que Dios ya nos dijo que están mal, pero el amor que le tenemos a la esposa nos hace hacer esas cosas incorrectas, así como lo hizo Adán, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo. Ese es el ejemplo
por amor a nuestra esposa hacemos cosas que Dios nos dijo que no lo hiciéramos y lo hacemos. Otra, Jezabel. Jezabel era la reina, la esposa del rey Acab. Y a veces la mujer es la que tiene como el mando, es la más fuerte. O a veces ese significado también significa cuando un hombre de Dios se casó con una persona del mundo. O está casado con una incrédula, con una persona que todavía no cree en el Señor. Y esa persona te va a hacer cosas que son incorrectas delante de Dios, que te va a costar la vida. Así como le pasó acá, ¿verdad? Otro ejemplo. Abraham, la esposa de Abraham, Sara. Va a haber esposas que te aman, que aman al Señor, ¿verdad? Y a veces te van a querer ayudar. Y sus intenciones no son malas, no son con un propósito de hacerte caer, no son con un propósito de deshonrar a Dios, ¿verdad? Pero te van a hacer cosas que Dios no ha mandado hacer. Y tenemos que tener cuidado. Yo he caído en varias cosas así. Yo puedo hablar de mi experiencia. Hay veces que Dios como esposos nos va a dar una orden, nos va a exigir algo, nos va a decir algo que está mal o algo que no hagamos. Pero a veces por amor a nuestra esposa vamos a hacer esas cosas, ¿verdad? Hay otra persona que también quiso hacer caer a su esposo, pero no logró. Y esa era la esposa de Job. Job le dijo, aparte de que Dios quitó a todos nuestros hijos, que eran 10, ¿verdad? 3 hijas y 7 hijos, si bien lo recuerdo. Le quitó todo lo que tenía, siervos, ganado, todo. Y aparte te da una sarna. Dice, ¿todavía retienes tu integridad? Y le dijo, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, le dijo, ¿todavía sigues obedeciendo a Dios? Como diciendo, recházalo, deja de obedecerlo y muérete. ¿Y qué dijo Job? Job no cayó, Job no obedeció a su esposa, la reprendió. Y le dijo, así como habla cualquier persona, cualquier mujer falta, has hablado. Dice, ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo? No, ¿verdad? Entonces, esta palabra que dice, de la que duerme a tu lado, cuídate, es nuestra esposa. Nos tenemos que cuidar. La esposa podemos ver a través de la Biblia que tiene mucha influencia sobre nosotros. Podemos ver cómo muchos hombres cayeron por una mujer, ¿verdad? Son demasiados para mencionarlos, ¿verdad? Entonces nos tenemos que cuidar como dice la Biblia, que el que no aborrece a su esposa, madre, hijo, no es digno de él. No está diciendo que lo odiemos, está diciendo que pongamos primero a Dios. Si Dios nos da una orden, si Dios nos dice no vayan aquí, no toquen aquí, no hagan esto, nosotros como varones debemos de obedecer y poner a Dios primero antes que a nuestra esposa, ¿verdad? Porque también se nos dice en otra palabra, amar a nuestras esposas así como Cristo se entregó por la iglesia. Es un mandamiento muy grande, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene que ir primero y tenemos que cuidarnos de que no porque amemos a nuestra esposa vayamos a hacer algo que Dios no nos mandó, ¿verdad? Y siempre tenemos que buscar la dirección del Señor y ponerlo a Él primero, ¿verdad? Porque este versículo 5 y 6 simplemente dice que todos son engañadores, que nos debemos de cuidar, nuestros enemigos son de nuestra casa, nuestra esposa y tenemos que cuidarnos. Bueno, y quería compartir eso que el Señor me habló, ¿verdad? Porque yo busqué y no entendí y ya después el Señor me aclaró quién era esa persona y es tu esposa. Bueno, que Dios te bendiga.